Saludos a todos, les traigo una nueva estrategia, en este caso es para mercado OTC. Vamos a probar lo que son dos indicadores. Vamos a iniciar la cuenta con $20 y vamos a llevarla a 100 con 4 operaciones aplicando interés compuesto. ¿De qué trata la estrategia? Es muy simple. Vamos a la explicación rápida de los indicadores. Se basan en lo que son la media móvil. Vamos a poner una media móvil de lo que es de 20 periodos exponencial. Es una EMA de 20 periodos que me indica la tendencia o la subtendencia en ese momento o en este gráfico. Vamos a utilizar lo que es el otro indicador llamado el poder de los osos con periodos de 13. ¿Cómo funciona la estrategia? Simple, cuando el precio supere la media y el indicador supere el punto cero, vamos a entrar al alza a 2 minutos. Es una estrategia que me indica la fuerza del movimiento, sea a la baja o a la alza. Ya teniendo configurado los indicadores, vamos a conseguir una entrada. También se puede usar en contra, es decir, cuando el precio cae por debajo y lo que es el indicador del poder de los osos está debajo del punto cero y me indica caída, yo puedo entrar a la baja. Ambas son a 2 minutos, pero hay que ver la tendencia. Así que vamos a buscar nuestra primera entrada. Aquí parece que sí, voy a entrar a la baja porque el precio atraviesa la media y bueno, el indicador del poder de los osos me dice que sí, es una tendencia a la baja. Así que entro a la baja a 2 minutos y bueno, espero el resultado de la operación. Agregué a Citigroup a favoritos y ahora esperamos 2 minutos para ver si el resultado es correcto o incorrecto. Oye, ¿quieres unirte a un grupo donde comparto señales y estrategias que realmente funcionan y lo mejor de todo sin pagar nada? Entonces pon atención, en mi grupo gratuito comparto varias estrategias, ideas y operaciones en vivo 100% reales y transparentes. Nunca te voy a pedir dinero y no tendrás que gastar nada para entrar. ¿Quieres aprender a ganar más con operaciones? Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y únete al grupo ahora, te veo ahí. Faltan unos segundos y bueno, tenemos el primer resultado a favor. Posición ganada en Citigroup y bueno, la estrategia que estoy mostrando respetó la primera entrada. Es importante, ¿no? Es el cruce de la media y ver la tendencia del indicador. Voy a buscar otra entrada más que cumpla este patrón. En este caso, el siguiente monto va a ser de 28.4 y vamos a buscar una nueva entrada. Aquí tenemos una posición en ExMobil OTC. Mire, precio traspasa, está subiendo y la siguiente vela aparece arriba, así que entra al alza incluso, bueno, un poco tarde, ¿no? Bueno, la alza a 2 minutos. En este caso la tendencia va al alza, va con fuerza. El punto de entrada quizás no es el mejor, sí, pero bueno, la estrategia me dice que cuando la vela atraviesa con fuerza, en este caso la anterior ya haya atravesado, pero la anterior es la que recién me confirma el paso del punto cero. Así que bueno, entré al alza a 2 minutos y bueno, continuación alcista del movimiento que se está viendo. Esperemos a ver cómo sale la posición a 2 minutos. Posición ganada en ExxonMobil OTC. Bueno, a pesar de que entré tarde, lo que es la proyección, es decir, lo importante es la tendencia y justamente el cruce nos da la entrada. Lastimosamente, bueno, pudimos haber entrado aquí, pero justamente la estrategia aplica solamente por media y no aplicada por el indicador del poder de los osos. Tenemos, bueno, otra victoria con esta posición. Ahora voy a aumentar a 72.19 y buscaremos otra entrada. Recuerden que esta estrategia no es tan común, es decir, las entradas para que coincidan pues a veces no sean tan rápido. Vamos a ver, miren, nuevamente el poder de los osos puede activarse porque el precio, bueno, llega a una especie de resistencia, no pasa, pero si pasa con fuerza por debajo y esto me dice bajista, pues es posible que entre a la baja. Por ahora debo ser paciente y buscar otra entrada. Recordarte que lo que es la configuración del poder de los osos es de 13, así que ojo con eso y bueno, voy a esperar o buscar otra nueva entrada. Pfizer puede ser, mire, lo que es la vela Pfizer, el precio me dice rompe la media y también pasa por arriba. Si la vela siguiente es roja, le estaría al alza. Sería 2 minutos, así que a ver, entro al alza en la siguiente vela, 2 minutos y sí, mire, está cayendo incluso. Ok, entré en un mejor punto de entrada en Pfizer. ¿Por qué estoy entrando allí? Bueno, generalmente son 2 minutos. Si la vela siguiente es roja, pudiera también aplicar eso. Lo que pasa con la estrategia de lo que es en el caso de esos pares de OTC es que, bueno, es OTC. Estos pares son muy volátiles, lanzan muchas mechas y a veces no dan mala información. Pudiera ser. En ese caso, bueno, esperaré a que se dé la posición.
Posición ganada en lo que es Pfizer. Tenemos la tercera posición ya ganada. Bueno, en este caso, bueno, este par está presentando mucha volatilidad, tanto entradas a la baja, a la alza, me la están dando de manera falsa, pareciera. Menos mal que, bueno, estoy estudiando la tendencia, es decir, hay que operar a favor de la tendencia. Si usted ve que el precio, bueno, va en subida, y el precio no pasa de aquí, no pasa de aquí y no pasa de aquí, indica que el precio va a intentar romper o volver a la parte alta del rango. Por eso yo entré en esta vela. Bueno, incluso nos da un mejor punto de entrada. Si hubiese entrado aquí, lo hubiese perdido. Pero 2 minutos fue suficiente y a la final corrobora la tendencia. Otra posición ganada. Es importante también mencionar de que usted puede aplicar otros conceptos como soporte de resistencia para tener una mayor efectividad con la estrategia. Ya que, bueno, a veces cuando en OTC es tan volátil, pudiera usted evitar, ¿no?, una mala posición en base a que suba de un golpe o rompa con mucha fuerza en un punto muy alto y ya sea muy tarde. Por ahora buscaré la última entrada y ver si puedo aumentar a 260. Ok, tenemos aquí, bueno, aquí lo que es KJPY me dice, bueno, claramente me dice bajista y tenemos que, bueno, ve la bajista también, tenemos reacción bajista. Así que entro a la baja 2 minutos. Recuerde que esta estrategia no se da entradas a cada rato y a veces suelen tardar. Tiene que ser paciente. Ok, entré a la baja en KJPY a 2 minutos. Claramente se ve un impulso con fuerza bajista y puede ser que llegue hasta aquí, así que en base a esto puede ser una buena opción para nuestra última posición. Bueno, Winfarto, la última posición que tomé fue de Winfarto, el precio casi se me volteó al final y bueno, la vela cayó, bueno, estuvo tan volátil. Recuerde que esto es OTC y suele ser así. Bueno, conclusión, la estrategia es sí, es fiable. Lo que pasa es que debe tener mucha experiencia, es decir, en el caso de que interprete bien el movimiento. Si la tendencia no es clara, pudiera ser de que se pierda. E incluso cuando aparece una vela muy abajo, ya es como muy tarde por la distancia recorrida, más que todo en OTC. Se puede utilizar, sí, está bien, pero debe ser paciente, como toda estrategia. Recuerde que esto tiene una efectividad del 70% y bueno, casi la última la pierdo, es decir, de 4 operaciones perder una está bien, casi la pierdo con el monto final, pero bueno, si le gustó la estrategia le puede dar like al video, también dejar sus comentarios diciendo qué tal le pareció o si la ha probado y ver qué tal le funciona a usted. Así que nos vemos en el próximo video y en las sesiones en vivo del canal y que tengan un feliz día.